¿Hay plata en el Estado? ¿De dónde la sacará el próximo presidente para cumplir con sus ofrecimientos? Pues recibirá un Estado endeudado y con inversiones pendientes en salud, en educación, en seguridad, en electricidad, también en petróleo. Le tocará resolver este problema y de forma urgente. La deuda actual de Ecuador es de 82.000 millones de dólares y el Estado es administrativamente ineficiente, capaz de consumir en salarios el total de la recaudación del IVA, es decir, 10.000 millones de dólares al año. La realidad contrasta con las promesas de campaña. 14 de los 16 presidenciables dicen que disminuirán el IVA. A la par, 13 de 16 candidatos prometen no pagar la deuda externa, pero no aclaran cómo van a enfrentar las consecuencias de ello. A sumar la restricción del financiamiento internacional, un incremento del riesgo país, dos cosas que espantan a los inversionistas. Vamos a revisar cómo el próximo gobernante debe relacionarse con las cuentas fiscales, con el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal. Buenos días, economista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Buen día, Lenin, gracias a la invitación. ¿Qué es lo primero que debe hacer la persona que llegue al poder en este 2025? Decirle al país la realidad de la situación económica del Ecuador. El año anterior, el presupuesto del Estado, que es el núcleo del manejo fiscal y de la gestión de un Estado, cerró con un déficit de alrededor de 3.500 millones de dólares. Y hagamos cuenta de este año, ¿no? En este año se van a recibir menos ingresos por alrededor de 2.000 millones de dólares. Por cuanto la remisión tributaria ya no existe, son 556 millones de dólares. Tampoco habrán los ingresos por impuestos temporales de la banca y una parte de las empresas. Alguna recaudación del IVA a las petroleras, que fue por una sola vez, y por la retención tributaria de las empresas, ¿no? El año anterior se retuvo a las empresas este anticipo que debían pagar en abril de este año, 1.745 millones de dólares. Se retuvo incluso más de lo que las empresas deben pagar o debían pagar en abril de 2025. Entonces tenemos por un lado menos ingresos y por otro lado vamos a asumir que el gasto del año anterior se repite este año, en el que casi no hubo inversión. Y a ese gasto le agregamos aumento de intereses de la deuda externa por alrededor de 200 millones de dólares y más. El gasto de la crisis energética, asumamos que son 500 millones de dólares, aunque no hay cifras claras sobre el tema. Entonces, menos ingresos y más gastos elevarán el déficit este año alrededor de los 5.500, 5.700 millones de dólares. A ese déficit hay que agregar el pago de amortizaciones de las deudas pasadas. Usted acaba de citar el monto de la deuda, 82.000 millones de dólares, que será mayor al fin de año. Ese pago de amortizaciones es alrededor de 5.300 millones de dólares. Entonces tenemos déficit de alrededor de 5.700, 5.500, más amortizaciones de más de 5.300, ya son casi 11.000 millones de dólares. A eso agregamos las cuentas por pagar que quedan del presupuesto del año anterior y de años anteriores, unos 4.000 millones de dólares. Entonces tenemos alrededor de 15.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento del Estado. Si a eso agregamos, no hay cifras claras, pero unos 2.000 millones de dólares más de otros pasivos por las deudas del IES que se están negociando y por laudos y por otro tipo de egresos, tendríamos 17.000 millones de dólares, un conjunto global de necesidades de financiamiento. Ahora hagamos las siguientes cuentas, ¿no? Si en este año continúa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, asumamos que hay desembolsos por unos 4.400 millones de dólares. Y asumamos también que las deudas internas, las amortizaciones,
se renuevan alrededor de 2.000 millones de dólares, tendríamos 6.400 millones. Asumamos que, como ha sido costumbre en estos años, continúan las cuentas por pagar alrededor de 4.000 millones de dólares, entonces ya tenemos como 10.000 y más. Y asumamos también que hay algún egreso, un flujo adicional del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de este programa de resiliencia y sostenibilidad, unos 1.000 millones de dólares, no sé cuánto. Al Estado aún le va a faltar este año unos 5.000 millones de dólares, por lo menos. Economista. Le cito estos números, sí. Esos son los números grandes. Esos son los números grandes, pero traducido al ciudadano, ¿cómo lo va a sentir? ¿En qué va a evidenciar la gente de a pie esta crisis que usted nos evidencia? Ya, pero para completar la exposición que acabo de mencionar, debo decirle que al Estado en este año le van a faltar más de 5.500 millones de dólares para sostener el siguiente gasto. 10.000 millones en sueldos, unos 2.000 millones en gastos operativos del Estado, unos 3.500, 3.200 millones de dólares de los aportes al IES, al ISFA, al SPOR, unos 3.700 millones de dólares de intereses de la deuda, unos 3.400 millones de dólares de los gobiernos seccionales y casi nada para inversión. Entonces, al Estado le faltan más de 5.000 millones de dólares para cubrir el gasto corriente del Estado y casi no hay espacio para inversión. Ahora bien, usted me dice en qué afecta o qué es lo que pasa con la población ecuatoriana. Y este es un tema fundamental en el manejo de un Estado y del entendimiento que debe tener la sociedad y las élites políticas, económicas y sociales de la administración de las cuentas públicas. Cuando hay déficits recurrentes como este y el país se endeuda, y hay dificultades para cubrir esas necesidades, se crea incertidumbre, no hay estabilidad fiscal, se alejan las inversiones, la gente se vuelve más pobre, no hay trabajo, porque la estabilidad de las cuentas públicas y su sostenibilidad es fundamental para que alguien invierta. Y si alguien invierta, hay trabajo. Y si la economía crece, hay menos pobres y hay más recursos para los mismos presupuestos del Estado. En las condiciones actuales, no hay más dinero para educación, no hay más dinero para salud, no hay más dinero para seguridad social, para seguridad interna, para inversión, no hay dinero para nada. El Ecuador tiene que acostumbrarse a administrar la escasez y entender que cuentas públicas sostenibles en el tiempo, acompañadas de reformas para que la economía crezca a tasas elevadas, es la única manera de que la gente tenga trabajo y haya menos pobres. Pero aún así, Lenin, la estabilidad fiscal, la sostenibilidad no es suficiente. Hay que generar el entorno para invertir y crecer. Y ese entorno significa seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, gobernabilidad, seguridad interna y un conjunto de condiciones para que haya inversión, para que haya crecimiento. La campaña política desdibuja la realidad y le pinta a la población un escenario de bonanzas donde se ofrece mucho y se dice que conseguir el dinero para hacerlo es tan simple como chasquear los dedos. Y entonces dicen los candidatos que se van a cobrar deudas, que se ataca la corrupción, que se ejecuta una repatriación de reservas, que se explota más petróleo, que se deja de pagar la deuda externa y ya, miles de millones aparecen disponibles para hacer de todo. ¿Esto que se dice, se puede o estamos ante un concurso de mentiras? Es un populismo puro e irresponsable. Es una irresponsabilidad transmitir a la sociedad, ¿sí?, futuros ofrecimientos que no tienen ningún sustento. Los populismos como estos que usted acaba de mencionar destruyen los países. Recordemos entre los años 2007 y 2017. Déficits fiscales sumados en esos años
47.000 millones de dólares. Préstamos con la China, 20.000 millones de dólares. Bonos basura, 10.000 millones de dólares. Aumento de la deuda interna, 11.000 millones de dólares. Uso de la Reserva Internacional, 8.000 millones de dólares. Populismo puro. Entonces hoy se quiere volver a lo mismo y no se enfrenta a la realidad. Aún pagamos las consecuencias de este tipo de populismos que destruyen el fisco y la economía. Entonces, la medida principal para que el Ecuador salga adelante en el futuro es tener absoluta conciencia de estas penurias fiscales, económicas y sociales. La sobrevivencia en estos aspectos ya ha llegado a su límite, ya no se puede sostener. El Ecuador necesita un horizonte claro del mediano y largo plazo en el que seguir con absoluto rigor crecimiento económico, disciplina fiscal, exportaciones, inversión extranjera, inversión nacional. Esa ruta tiene que seguir el Ecuador sin claudicar, sin dejar que de esa ruta nos desviemos por las coyunturas que pueden ocurrir. El Ecuador necesita eso, pero no es una tarea fácil. Todo ese camino, Lenin, tenemos que llevarlo a cabo en un marco de democracia, de libertades económicas, de un Estado, ¿sí?, que no absorba todo, que facilite la inversión, que deje trabajar a la gente, que facilite la vida de las personas y de las empresas. Economista, entonces necesitamos otra visión de Estado, ¿no? Si lo primero entonces es decirle a la gente la verdad, lo segundo es decirle a la gente en qué se va a priorizar el gasto de lo poco que se tiene. ¿Cuál sería ese plan lógico teniendo en cuenta que no hay sector del Estado que esté pues en una situación óptima? Todos necesitan dinero. Bueno, lo lógico es acostumbrarnos a administrar la escasez con responsabilidad. Lo vuelvo a repetir, hay demandas en educación, pero no hay dinero. Hay demandas en salud, pero no hay dinero. Hay demandas de dinero para seguridad social, pero no hay dinero. Entonces, los pocos recursos que tenemos en este momento tienen que administrarse con eficiencia, reducir el tamaño del sector público. Lo poco que hay para educación, para salud, para obra pública, poquísimo, administrarlo con eficiencia y comprender que habrá más recursos para estos sectores y para todas las necesidades nacionales a medida que la economía crezca, a medida que mantengamos disciplina fiscal y que haya un círculo virtuoso, más crecimiento, más recursos dentro de un marco de absoluta disciplina fiscal. Llegará un momento en que una alta tasa de crecimiento nos permita incluso en algún momento hasta reducir impuestos. Pero no es el momento de la abundancia, es el momento de administrar la escasez. Así es que quienes creen que mañana va a haber plata para educación, no hay escasez. O va a haber plata para salud, no hay escasez. Y que mañana va a haber trabajo, no hay. Porque hay que generar producción. Hay que tener un Ecuador que compita más, que atraiga inversiones para crecer y para que haya trabajo y para que haya menos pobres y para que haya recursos. Esta va a ser una tarea de mediano y largo plazo. Entonces no nos engañemos creyendo que las soluciones van a ser de aquí para mañana. No, vamos a necesitar muchos esfuerzos colectivos y de disciplinas de mediano y largo plazo. No, Lenin, no podemos con un ingreso por habitante de $500 al mes, ¿sí?, pretender vivir como vive Dinamarca o Chile o Uruguay. No, tenemos que el ingreso por habitante duplicarlo o triplicarlo en 10, en 15, 20 años de políticas continuadas, estrictas, en las que tenemos que perseverar. Hay que arreglar el problema de la seguridad social, que es un tema fundamental. Hay que hacer reformas laborales, hay que generar un entorno para exportar más, para facilitar la inversión, para que todos nos constituyamos en emprendedores. Entonces, Lenin, la tarea no es fácil. Y todos aquellos que, como hoy, están ofreciendo al Ecuador
el bienestar a un país de jauja para mañana, le mienten con letras mayúsculas. Economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Gracias a usted la invitación.